Buenas tardes, este es el equipo 4 y les vamos a hablar sobre el control de la proliferación y el tránsito celular. El equipo está conformado por Acosta Álvarez Ana, Álvaro Reyes Lisset, Arevalo Monroy Briseidi, Arreguín Sierra Ruth, Ábalos Carrillo María Elena, Cruz Vargas Gabriela y Romero Guevara María Fernanda. Dentro de esta presentación hay tres subtemas. El primero es la regulación de las cinasas dependientes de ciclinas. El segundo, las características generales de la mitosis y meiosis 1 y 2. Y como tercero tenemos al tránsito celular, transitosis. El primer tema en ver es la regulación de las cinasas dependientes de ciclinas. Para entender este tema tenemos que tener una definición de ciclinas y de cinasas dependientes de ciclinas o CDKs. Las ciclinas son una familia de proteínas y su concentración se modifica en momentos específicos dentro del ciclo celular para su regulación. Debemos de saber que las ciclinas es la subunidad reguladora del complejo. La proteína cinasa dependiente de ciclina o CDK fosforilan sustratos esenciales para la progresión del ciclo celular, y esta es la subunidad catalítica. El complejo ya mencionado es una CDK con ciclina, que es como se activan y pueden funcionar. Ahora tenemos que comprender cómo se regulan las ciclinas dependientes de cinasas. Esta regulación se lleva a cabo por tres puntos. El primero es la unión de ciclinas y su consecuente activación, ya que existe un grupo de complejos CDK ciclinas que están directamente relacionados en la conducción del ciclo celular. Y dentro de este grupo se incluyen tres CDKs de interfase, que son la CDK2, CDK4 y CDK6. Y en la fase M se incluye otra CDK, que podría ser la CDK1 y la CDK2. También, aparte de las ciclinas dependientes de cinasas, se incluyen 10 ciclinas que son de 4 clases diferentes, que podrían ser de tipo A, B, D o E. El segundo punto de la regulación de las ciclinas dependientes de cinasas es por acción de los inhibidores de quinasas dependientes de ciclinas, CKI. Estos regulan la síntesis de diferentes complejos, y algunos son inducidos por el daño al DNA en la célula y detección del progreso celular mientras no se repare el daño. Si no se puede reparar este daño, se selecciona una vía de apoptosis y la célula muere. El tercer punto para la regulación de las ciclinas dependientes de cinasas es por procesos de fosforilación en residuos de tronina y tirosina. Estos procesos de fosforilación en las cinasas son dependientes de ciclinas. Son un grupo de serina tronina quinasas que forman complejos activos heterodiméricos. Estos complejos CDK ciclina catalizan una gran variedad de reacciones fosforilando diversos sustratos que permiten el pasaje de las células a través de distintas fases del ciclo celular. Ahora, tenemos que saber cuáles son las ciclinas y las ciclinas dependientes de cinasas involucradas en las fases del ciclo celular. Dentro de la fase G1 tenemos a las ciclinas de tipo D y a las ciclinas dependientes de cinasas 4 y 6, que estas, formando su complejo, regulan los acontecimientos al principio de la fase. La fase S está regulada por la ciclina E, formando un complejo con la CDK2, que esto va a ser lo que desencadena esta fase S. Ahora, quien finaliza esta fase es la ciclina A, formando complejo con CDK2 o CDK1, y pues la finalizan. Dentro de la mitosis, esta fase va a estar regulada por la ciclina B, formando un complejo con CDK1, que esto va a ser quien va a controlar la fase completa. Como estamos mencionando, cada uno de estos complejos tiene su importancia en cada una de las fases del ciclo celular. Sin embargo, vamos a empezar a introducirnos a los mecanismos que regulan esta actividad de CDKs.
Principalmente tenemos la interacción que hay entre la CDK y la ciclina a lo largo de nuestro ciclo celular. Podemos decir que dentro de este circuito celular encontramos con 4 diferentes tipos de CDKs, como lo es CDK4, CDK6, CDK2, CDK1. Estos se van a unir a 4 diferentes tipos de ciclina, como lo son la ciclina D, la ciclina E, la ciclina A y la ciclina B. Vamos a ver, por ejemplo, en algunos casos como lo son estos dos primeros de la fase G1, que al unirse a la ciclina D también están uniéndose a ciclinas de tipo D1, D2 y D3. En el caso de CDK2 se puede unir tanto a ciclina de tipo E, tanto a la ciclina mitótica de tipo A, pero en diferentes partes o fases de este ciclo. Por ejemplo, el CDK2 ciclina E ayuda a la célula a que pueda terminar su fase entre G1 para comenzar a la fase GS, mientras que la CDK2 ciclina A solo se encarga de la fase S de la célula. Dentro de la fase G2 y fase M vamos a encontrar a la cinasa dependiente de ciclina de tipo 1 unido a dos tipos diferentes de ciclinas mitóticas como la tipo A y la tipo B. Estas activaciones no son lo único importante y ni el único mecanismo que tenemos para regular la actividad de las cinasas dependientes de ciclinas. Tenemos otros mecanismos como son los inhibidores de cinasas dependientes de ciclinas o CKI por su nombre en inglés, en donde encontramos a dos familias de proteínas que actúan como inhibidores de estas CDKs. La primera es la familia de la CNK4 que está formada por proteínas como P15, P16, P18 y P19. Estas 4 proteínas que conforman la CNK4 tienen la capacidad de unirse a esta CDK4 o CDK6, inhibiendo la unión de la ciclina D, lo que va a causar que no se activen y por lo tanto la célula no pueda pasar de fase. Por otro lado, tenemos a la familia CYP y KIP, que está formada por P21 o también conocida como CYP1 y a la P27 con la P57 que también son conocidas como KIP1 y 2. Estas inhibiciones pueden ser de alguna forma complejas, pero ayudan, por ejemplo, en el daño cuando hay un DNA defectuoso en la célula o dañado. Lo que pasa entonces es de que se detecta y se para esta progresión del ciclo celular mientras que no se esté reparando el daño, lo cual protege a la misma célula o al mismo ciclo celular. Si este daño no es arreglado y no es solucionado, lo que sigue es de que la célula se lleve a una vía apoptótica para que después muera. Finalmente tenemos a los procesos de fosforilación de estas cinasas dependientes de ciclinas que van a ser en los residuos de treonina y tirosina más que nada para poder regular su actividad catalítica. Vamos a ver que no solamente es necesario tener CDK4 unida a su respectiva ciclina, sino que también se necesita de esta fosforilación en un sitio específico. Cuando estos complejos empiezan a fosforilarse, empiezan también a fosforilar proteínas como la proteína del ritoblastoma, que forma un complejo con el factor de transcripción E2F. Cuando este empieza a fosforilarse, este factor de transcripción se va a liberar y va a inducir la producción de ciclinas E, ciclinas A y otras proteínas necesarias para la síntesis del DNA. Si esta fosforilación no ocurriera, este complejo no se podría separar y por lo tanto no podría inducir la activación de las demás ciclinas y demás proteínas, por lo tanto también estaría inhibiendo este ciclo celular.
Pero bien, dado a que hay una fosforilación y ya se empezó a inducir ciclina E y ciclina A, lo que va a pasar es de que en el caso del complejo CDK2 ciclina E va a haber una hiperfosforilación de esta proteína para que se pueda quedar en su estado inactivo. En cuanto al complejo CDK2 ciclina A, lo que va a hacer es de que va a inhibir a los procesos de transcripción de E2F para que no estén presentes en todo el proceso, regulando de alguna manera su presencia. Es por ello que cuando hay una síntesis de DNA por estos intermediarios fosforilados, que es lo que pasa aquí, también va a haber una degradación de ciclinas de esta parte G1 y de hecho hasta S, produciendo entonces una regulación en fases, en las diferentes fases por la síntesis de ciclinas. Esta actividad de fosforilación puede actuar como un interruptor en los complejos de manera positiva y de manera negativa. De manera positiva, si es que estamos hablando de esta sinasa activadora de las CDKs, o también llamada CAC, que lo que produce es una mayor activación de este complejo, no solo de este complejo, sino de cualquiera en el que esté actuando. Sin embargo, puede también revertirse esta fosforilación al tratarse de esta quinasa que es la W1, que lo que hace es fosforilar la parte de la CDK para que no se pueda unir su ciclina y de esta forma estar inactivándola para que la célula no pueda pasar. Este efecto puede verse desfosforilado, es decir, inactivado por esta proteína, por esta fosfatasa que es la CDC25, que es producto también de las diferentes proteínas y demás que están siendo liberadas cuando el factor de transcripción E2F se libera de RB. Pero bueno, regresando, esta fosfatasa CD25 lo que hace es desfosforilar los aminoácidos que ha estado fosforilando W1 para inactivar la CDK1. Entonces se puede decir que esta CD25 rescata al complejo CDK para que pueda ser activado y pueda seguir funcionando de manera normal. Esta actividad está más cercana a la mitosis, ya que como vemos aquí también hay intermediarios fosforilados que ayuda además de este proceso a la degradación de las ciclinas mitóticas, que como bien recordemos eran las ciclinas de tipo A y de tipo B. Toda esta regulación permite que la célula pueda avanzar o no dependiendo de las condiciones en las que se encuentre al pasar durante esta fase de ciclo celular. Bueno, ahora les vamos a hablar de las características generales de mitosis y meiosis 1 y 2. Vamos a iniciar con lo que es la mitosis. La mitosis es el proceso por medio del cual se divide una célula para dar origen a dos células hijas genéticamente idénticas a la célula madre. Cada célula hija va a recibir el complemento entero de 46 cromosomas. Antes de iniciarse con la mitosis, un cromosoma va a duplicar su ADN. Durante esta fase, los cromosomas van a ser extremadamente largos y se van a difundir a lo largo del núcleo. Y estos no se van a poder reconocer con el microscopio óptico. Al comenzar la mitosis, los cromosomas empiezan a enrollarse, a contraerse y a condensarse, proceso que va a marcar lo que es el inicio de la profase. Ahora cada cromosoma consta de dos subunidades paralelas, cromatidas, que se juntan en una región estrecha común a ambas llamadas centrómero, y a lo largo de la profase los cromosomas van a continuar condensándose, acortándose y engrosándose, pero solo durante la profase podemos identificar las cromatidas. Durante la metafase, los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial y su estructura doble se va a volver visible. Todas están ancladas por microtúbulos que se van a extender del centrómero al centriolo, lo que va a formar el uso mitótico. Pronto, el centrómero de cada cromosoma se va a dividir, lo que da inicio a la anafase.
acompañada por lo que es la migración de cromatidas a los polos opuestos de luz. Por último, durante la telofase, los cromosomas se desenrollan, alargan y la envoltura nuclear se restablece y el citoplasma se divide. Las células hijas van a recibir la mitad del material cromosómico duplicado, así que conservan el mismo número de cromosomas que la célula madre. Ahora vamos a hablar sobre la meiosis, la cual la podemos definir como este tipo de división celular por el que las células diploides de la línea germinal dan lugar a gametos haploides. Dicho en términos generales, la meiosis es específica de las células germinales, las cuales son de carácter diploide, por lo tanto cuentan con 46 cromosomas, o dicho de manera distinta, tienen 23 pares de cromosomas. La finalidad de estas células germinales y por lo tanto de la meiosis es obtener gametos haploides. Como bien sabemos, los gametos masculinos son los espermatozoides y los gametos femeninos son los óvulos. El hecho de que sean haploides quiere decir que cada uno de estas células va a contener 23 cromosomas. La meiosis es muy importante, ya que a partir de esta se va a proporcionar variabilidad genética, lo que hace que ningún individuo sea igual. Ahora, enfocándonos en esta imagen, podemos observar que en la parte superior hay la representación de una célula diploide, la cual tiene dos cromosomas de distintos colores. Esto hace alusión a que la mitad de los cromosomas son dados por la mamá y la otra mitad son dados por el papá. Una vez que tenemos a esta célula, en el ciclo celular, en la fase S, va a sufrir una replicación cromosómica. Y una vez que pasa esto, puede ingresar a la meiosis, la cual se divide en dos grandes procesos, que es la meiosis 1 y la meiosis 2. La meiosis 1 consiste en más fases, las cuales son profase, metafase, anafase y telofase 1. Y la meiosis 2 cuenta con profase, metafase, anafase y telofase 2. Para poder hablar específicamente de la meiosis 1, es importante que retomemos a la célula diploide, la cual tiene 46 cromosomas, como ya lo habíamos mencionado. Y le vamos a decir que esta célula es 2N. En el ciclo celular, la célula en la fase S va a sufrir replicación de DNA, en donde los 46 cromosomas van a duplicarse. Por lo tanto, a esta célula le vamos a llamar 4N. Una vez que ya se sufrió todo este proceso, puede la célula ingresar a la meiosis 1, la cual, como sabemos, inicia con la profase 1, pero esta está compuesta por más subfases. La primera subfase que tenemos es leptoteno, en donde el material genético va a comenzar a condensarse y las cromátides hermanas se van a unir, es decir, las líneas azules se van a unir y las líneas rojas se van a unir. Continuamos con cigoteno, en donde vamos a poder observar un fenómeno llamado sinapsis, que no es más que el apareamiento de cromosomas homólogos, o también llamados cromosomas bivalentes. Esto quiere decir que se unen el cromosoma paterno con el cromosoma materno. Continuamos ahora con paquiteno, en donde se observa el fenómeno de crossing over, el cual no es más que este intercambio genético de los dos cromosomas homólogos. Posteriormente, continuamos con diploteno, en donde los cromosomas homólogos comienzan a separarse, pero quedan unidos aún por una parte llamada quiasma. Y por último, para terminar la profase 1, tenemos a la diacinesis, en donde los cromosomas se caracterizan porque ya están mayormente condensados y pues hay una ruptura de la membrana nuclear. Ya para metafase 1, esta membrana nuclear
ya no existe, se ha roto y se forma el huso meiótico, además de que se alinean los cromosomas en un plano ecuatorial. Continuando con la anafase 1, tenemos que va a haber separación de bivalentes. Esto quiere decir que los cromosomas homólogos se van a separar y se van a ir a los polos opuestos. Y por último, ya para terminar con la meiosis, vamos a tener a la telofase 1, en donde de una célula se va a dividir en dos células hijas y cada célula hija va a tener 2N de DNA. Esto quiere decir que sus cromosomas van a tener dos cromátides. Ahora vamos a continuar con la meiosis 2. La meiosis 2 es un proceso más corto y simple que la meiosis 1 y podría resultar útil pensar en la meiosis 2 como la mitosis para células haploides. Lo que va a suceder es que las células que entran en la meiosis 2 van a ser aquellas creadas en la meiosis 1. Estas células son haploides y tienen un cromosoma de cada par homólogo, pero sus cromosomas todavía están formados por dos cromátidas hermanas. Por lo tanto, en la meiosis 2, las cromátidas hermanas se van a separar y van a producir 4 células haploides con cromosomas no duplicados. Ahora, en la profase 2, los cromosomas se van a condensar y la envoltura nuclear se va a romper. Los centrosomas se van a separar, el huso se forma entre ellos y los microtúbulos del huso van a comenzar a capturar los cromosomas. En la metafase 2, los cromosomas se van a alinear individualmente a lo largo de la placa metafásica. En la anafase 3, las cromátidas hermanas se separan y son arrastradas hacia polos opuestos de la célula. Y finalmente, en la telofase 2, las membranas nucleares se van a formar alrededor de cada juego de cromosomas y los cromosomas se van a condensar. Entonces, la citocinesis va a dividir los juegos de cromosomas en células nuevas y se van a formar los productos finales de la meiosis, que son pues 4 células haploides en las que cada cromosoma pues tiene solamente una cromátida. Ahora, en los seres humanos, los productos de la meiosis van a ser los espermatozoides y los óvulos. En el caso de los espermatozoides, pues ocurre en los testículos, donde pues una célula progenitora va a producir 4 espermatozoides. Sin embargo, en el caso de los ovarios, una célula progenitora también va a producir 4 células hijas, pero solamente una de ellas va a progresar, mientras que las otras 3 van a morir. Ahora, la reducción de los cromosomas es necesaria para la reproducción sexual, donde pues tanto el espermatozoide como el óvulo se van a unir y van a formar un nuevo individuo. Y finalmente, aquí les puse una tabla en donde nos resume tanto la primera división meiótica como la segunda. Ahora vamos a continuar con el tema de tránsito celular, la transitosis. La transitosis es el transporte de moléculas desde una cara de una célula hacia la otra cara, esto a través del tránsito intracelular en vesículas. La transitosis va a incluir 3 etapas. La primera etapa es la endocitosis, la segunda etapa es el transporte intracelular y una tercera etapa que es la exocitosis. La transitosis puede ser mediada por un receptor específico o puede ser de tipo absortiva, en la cual las moléculas se unen a regiones de la membrana de manera inespecífica, esto debido a interacciones electrostáticas. Comenzando con la primera etapa, que es la endocitosis, esta se refiere al proceso por el cual la célula va a internalizar moléculas, englobándolas en una invaginación de la membrana plasmática, formando una vesícula endocítica que va a terminar por desprenderse de la membrana para incorporarse al citoplasma. Hay diferentes tipos de endocitosis.
Aquí voy a comenzar explicando la endocitosis mediada por clatrina. La endocitosis mediada por clatrina es uno de los procesos de internalización de receptores más común. La clatrina está formada por un trímero de cadenas pesadas, cada una asociada con una cadena liviana, y dicha estructura trimérica se va a ensamblar para recubrir las vesículas. En la endocitosis mediada por clatrina, distintas proteínas adaptadoras, como es la proteína adaptadora 2 y otras proteínas accesorias, van a coordinar la nucleación de clatrina en sitios específicos de la membrana plasmática, que estos están destinados a ser internalizados. Esta nucleación va a promover la polimerización de unidades de clatrina, formando una estructura en forma de malla que va a estabilizar la deformación de la membrana. La polimerización de clatrina junto con proteínas adicionales va a provocar la formación y la constricción de un cuello vesicular, acercando las membranas que forman el cuello entre sí. Después la dinamina, que es una GTPasa de escisión, va a provocar la escisión de la vesícula de la membrana celular y va a liberar esta vesícula hacia el citosol. Esta vesícula ya va a estar recubierta por clatrina. Después las unidades de clatrina se van a desensamblar mediante la acción de una proteína que es la ATPasa y su cofactor ayudante, la oxilina. Las proteínas adaptadoras y las proteínas accesorias que participan en el proceso de ensamblaje de las unidades de clatrina dependen del tipo celular y de la molécula cargo que se internalice. Una proteína importante es la proteína adaptadora 2, que acerca la molécula cargo a las unidades de clatrina que se ensamblarán. En la endocitosis mediada por clatrina también participan otras proteínas que van a promover la curvatura de la membrana plasmática para formar los pozos iniciales, de forma complementaria al proceso de polimerización de la clatrina. Entre ellas pueden mencionarse proteínas que son de la familia de las epsinas y de las beta-arrestinas. Estas van a estar involucradas en la endocitosis de GPCRs. La unión de clatrina va a favorecer la endocitosis del complejo ligando GPCR en las vesículas endocíticas. Otros tipos de endocitosis es la macropinocitosis y la fagocitosis, y también la endocitosis mediada por caveolina. En el caso de la macropinocitosis y la fagocitosis, estas se van a considerar endocitosis a macroescala, ya que van a internalizar fracciones de volumen extracelular relativamente grandes en comparación con el tamaño celular, o también partículas de grandes dimensiones. En el caso de la endocitosis mediada por caveolina, esta va a estar regulada por proteínas que son las caveolinas. Estas son proteínas integrales de membrana que unen el colesterol de la membrana plasmática y son de 3 tipos: la caveolina 1, caveolina 2 y caveolina 3. En el caso de la caveolina 3, esta va a ser la única expresada en las células musculares. Las caveolinas tienen una estructura con alfa hélices que se insertan en la membrana plasmática y pueden curvar la membrana. Además, las caveolinas 1 y 2 pueden oligomerizar en la membrana, lo cual va a potenciar su curvatura. La formación de las caveolas va a depender del colesterol y, por ejemplo, la pérdida de colesterol en la membrana va a reducir este proceso de endocitosis. La endocitosis dependiente de caveolina, al igual que se describió en la endocitosis dependiente de clatrina, va a requerir de la dinamina para que se produzca la escisión de la vesícula y ésta se pueda dirigir hacia el interior de la célula. Bueno, ahora vamos a hablar del transporte intracelular. Y después de la endocitosis, la vesícula endocítica con las moléculas internalizadas se transporta en el citosol. Y estas estructuras, o bueno, estos compartimentos tienen una estructura túbulo-vesicular y un pH ácido, lo que provoca la disociación de los ligandos internalizados y de sus receptores. Y desde ahí, pues hay
proteínas, receptores y solutos internalizados que son reciclados y devueltos a la membrana celular. Sin embargo, hay también algunas moléculas internalizadas que continúan con este transporte intracelular. Y pues hay como varias opciones. Tenemos los endosomas tardíos que posteriormente pasan a ser lisosomas y se degradan. O endosomas comunes, desde los cuales pues, son transportados al sistema de endomembranas en el aparato de Golgi. O también endosomas comunes, pero que pasan a ser endosomas de reciclaje en la membrana opuesta a donde se internalizaron y bueno, posteriormente se liberan afuera de la célula mediante exocitosis, que esto pues lo vamos a hablar posteriormente. Y esta última opción o posibilidad es o representa el proceso de la transitosis ya propiamente dicho. Y bueno, ahora sí, pasando a la exocitosis, vemos que este es un proceso de secreción que consiste en la fusión de los gránulos envueltos en membrana con la membrana plasmática y posteriormente se libera el contenido de estos gránulos al espacio extracelular. Pero bueno, aquí hay esto ocurre por una serie de pasos. Y bueno, antes de eso, las proteínas destinadas para ser secretadas por una célula se sintetizan en el retículo endoplásmico y se procesan en el aparato de Golgi, donde se empaquetan en vesículas que migran a la membrana plasmática y se fusionan. Entonces, ahora sí, se lleva a cabo por pasos, donde vemos que el primer paso es la aproximación de esta vesícula a la membrana celular para dar pues paso al segundo paso, que es la fusión de estas membranas. Posteriormente, esta membrana se rompe y nos permite la excreción pues, del contenido de las vesículas, que pues se excreta o se deposita en el exterior de la célula. Y bueno, esto tiene 3 destinos. Puede ser que se queden como proteínas de membrana y permanezcan asociadas como a la superficie celular. Pueden también ser parte de la matriz extracelular y esto pues un ejemplo es el colágeno o los glucosaminoglucanos. O también pues pueden ser parte del líquido extracelular y emitir señales hacia otras células. Y pues esta sería todo por nuestra parte. Aquí están nuestras referencias.